Mari Peña Juan, Mari Peña Maximiliano, Shumbleimi, Kumel Kalen, Amy. Café y Kubel Kalen. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Hola Juan. Hola Maximiliano. Vamos a ofrecerles en este video de amulsugun.cl una nueva lección y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los adjetivos posesivos como lo están viendo en pantalla. Pueden ver, ¿cierto?, tres columnas. En la primera de ellas vemos los pronombres personales en español. Luego tenemos los pronombres personales en mapudungun, que ya los conocen, ¿cierto? Y en esta tercera columna estamos viendo algo nuevo. ¿De qué se trata, Peña y Juan? Esta tercera columna principalmente se trata de los adjetivos posesivos, como ya lo decía Maximiliano, y tiene que ver un poco con los posesivos, es decir, mi casa, Correcto. Mi perro, mi padre, mi madre, tiene que ver un poco con eso, o su casa, o vuestra casa. suyo. Claro. Hay varias. Exacto. Vamos viendo, por ejemplo, para recordar estos adjetivos posesivos. Por ejemplo, para yo, en español tenemos mi, ¿cierto? Claro. Mi casa, mi perro, mis cosas, etc. Para tú, tienes tú, igual, tu casa, tu perro. Él, ella y el neutro en español su. Por ejemplo, su casa, ¿de quién? De él o de ella. Para nosotros, nuestro o nuestra. Para ustedes, tenemos el su de ustedes. Por ejemplo, su casa, ¿de quién? De ustedes dos, por ejemplo. Luego tenemos el ellos, de ellos dos. El ellos, perdón, en español sería su también. Su de ellos. Por ejemplo, la casa de ellos, su casa. ¿Cierto? Entonces acá vemos los adjetivos posesivos en mapudungun. ¿Los podemos ir viendo, Peña Juan? Vamos Bien, primero bien. con yo. Bien, empezamos entonces con... bueno, ahí si se fijan lo tenemos resaltado. El primero que corresponde al ñi. Hemos también trabajado con el ta porque es como no visto normalmente y es como la forma como más se usa. A veces sí uno lo puede apreciar en cierta escritura que está el ñi, ya, pero en esta oportunidad nosotros lo vamos a tratar como tañi. Entonces, tañi, ruca, por ejemplo. Si yo digo tañi ruca, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo mi casa. Mi casa. Entonces Claro. También vamos a aprender un poco de vocabulario aquí en esta columna de acá. Claro, ¿cierto? están todas, exacto. Le estamos ofreciendo un poquito de vocabulario y tañi ruca sería Mi casa. mi casa. Claro. Mi casa. Vamos con tú. Por ejemplo, tú, ¿cómo sería? El tami. Tami. Tami ñuque, por ejemplo. ¿Y eso qué es? Significa tu padre, o tu madre, disculpen. ¿Tu madre? Tu madre significaría ahí. Tami ñuque, tu Tami ñuque. madre o tu mamá. Exacto. Tañi chau, abajo. Su padre, ahí está es de él. De él o ella o Claro. el neutro, ¿cierto? Claro. ¿Y por qué aquí, entonces aquí se repite? Sí, se repite, es decir, en ese caso hay a veces ciertos arreglos que se le hacen, por ejemplo, para identificar si es de él o el del yo, se usa, por ejemplo, inche, tani, ruca. Ah, correcto. Entonces, usáis el pronombre personal para dejarlo sentenciado que corresponde a tu casa. Perfecto. Y ahora cuando quieres decir el padre de él, dice fei, tani, chao. Fei, tañi, chao. Exacto. Y con eso ya no quedaría duda De que estáis hablando del ¿Y si el padre de él. contexto es claro? No es necesario porque, claro, ahí se usa ta ni chao cuando estás hablando del contexto. Cuando el contexto es, o sea, no hay duda de que estamos hablando de su, de él, por De ejemplo, su de él, su casa, tañi, chao. Claro, no, O sea, no. su padre, perdón, su Claro, papá. ahí se usa ta ni chao, Chao significa papá, papá o padre. padre. Claro. Perfecto. Tañi, chao. Entonces recuerde, si el contexto no es claro, le ponemos antes el pronombre personal. Inche, tañi, ruca. O sea, mi casa. Fei, tañi, chao. Su padre. Claro. Correcto. Y Pero ahí, si el contexto es claro, lo podemos omitir. claro. Y a veces igual, de hecho yo he estado viendo algunas escrituras por ahí y a Ujú. veces usan mucho el ni ruca o el ni chao. Solamente así, Claro, ni chao. Ni chao. O el mi ñuque también. Mi ñuque, tu Claro. madre. Claro. Mi ñuque. Tu madre. Y es justo lo contrario, ¿eh? Porque esto es mi, cuidado, porque mi en español es mi. Exacto. De yo. De yo. En este caso es del tú. Claro. O sea, que tengan cuidado con eso, no se confundan. ¿Eh?
Bien, entonces ya vimos entonces los de singular, tañi, tami y tañi, Claro. ¿correcto? Que serían estos de aquí. Ese, tañi, ruca, mi casa, tami, ñuque, tu madre, tañi, chao, su de él o ella, el neutro, Claro. su padre. ¿Ok? Cuando Sí. son singulares, recuerden, estos son los singulares. Vamos con el siguiente. No sé si sería bueno, Sí. pero quizás si lo desarrolláramos, por ejemplo, a veces le preguntamos cuál es tu casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Ajá. O dónde está tu casa. Cheu Molí, por ejemplo, Tamirruca, Cheu molita mi ruca. claro. O Cheu Molí Tami Chao, o Cheu Molí Tami Ñuque, ¿te fijas? Entonces ahí se empieza a desarrollar el Tami. Claro. Y ahí estamos usando el Cheu, que en un poquito más adelante vamos a tocar Vamos a tocar el cheu el Cheu y y el el Shem. chem. Claro. Bien, vamos con nuestro o nuestra. Bien, entonces... Cuando son dual. Dual, claro. Es para nosotros dos en este caso, nuestro perro, por ejemplo, es Tayu Trewa, Tayu trewa. claro. Nuestro perro. Nuestro perro. Nuestro perro, bien. ¿Dónde está nuestro perro? Entonces sería Sheomuli Tayu Trewa, Cheumoli Tayu trewa. claro. ¿Dónde está nuestro perro? No es de nosotros dos. Claro. Ahora el ustedes dual. El Tamu Ñarki, por ejemplo. Por ejemplo, ñarki. ¿Quién Claro. ñarki? Ñarki es gato. Gato. Claro. Y vamos aprendiendo, ¿ah? Sí. Muchos Tamu tienen Ñarki en su... Ñarki. Hartos deben tener mucho. Mucho Ñarquis, Ñarki. claro. Sí, y eso estábamos hablando antes de grabar. ¿Existían gatos en las comunidades mapuche antes de Sí, los por españoles? por supuesto. Normalmente estaban bautizados. Así. Sí. Les ponían nombre, Claro. los tenían como mascotas, así. Claro, no sé si como mascota, pero sí sabían gatos, porque normalmente, de hecho, uno de repente ve gatos salvajes, entonces. Ya, y probablemente de ahí los domesticaron, Claro. le empezaron a dar comidita. ¿ah? Claro. Mira, ñarqui. Así que hay muchas cosas que van a ir cosas curiosas que van a ir aprendiendo acá, como por ejemplo que la rueda existía en Mapuche. Mira. Sí, así que. Tamu ñarqui. Estamos ñarqui. Nuestro, no, su gato. Su gato. De ustedes. De ustedes dos. De ustedes De dos. ustedes, claro. Por ejemplo, si nuestros padres tienen un gato, Claro. yo les digo, Eimu tamu ñarqui. Claro. Por ejemplo, si le pregunto, ¿dónde está tu gato? ¿O dónde está su gato? Cheumuli Tamiñarqui, por ejemplo, ahí estoy preguntando. Claro. ¿Dónde está? Cheumoli tamu ñarqui. Claro, ¿Dónde está su gato? claro, su gato. Preguntándole a mis papás, por ejemplo. Claro, a ellos dos. Cheumoli, ¿dónde está? Recuerden eso, ¿ah? Importante esa expresión que nos está enseñando el Peño Juan. Cheumoli, ¿dónde está? Claro, ¿dónde está? ¿Dónde Cheumoli. está? No, recuérdenlo, no lo olviden. Vamos con el su de ellos o ellas, Peña. Aquí, bueno, volvemos también, seguimos si se fijan para el neutro, Ujú. para él, ella, ellos y ellos, de hecho en plural para todo, siempre está el tañi, así que también volvemos al tañi ahí, y sería tañi, cahuel, por ejemplo, ¿Qué es cahuel? caballo. Caballo. Claro. Esta sí que no existía. Claro, acá dentro de todo... Esta palabra sí que fue tomada del español, ¿cierto? Y el fonema fue adaptado. Claro, al hay mapudungun. muchas palabras adaptadas, a pesar de que había un caballo antes, que entiendo que había un caballo que era más Un chico. tipo de caballo, sí, pero no era realmente... Que el caballo que conocemos hoy día, Mini claro. pony, una cosa así. Claro, era más chico. Sí, era... Así que porque recuerden que hay muchas palabras realmente que se van distorsionando, Claro. porque se van dejando. Lo que estamos haciendo aquí nosotros justamente es recuperar algunas palabras, y es probable que alguien nos comente por ahí, por ejemplo, cómo se diga caballo realmente, o cómo lo ha escuchado, diferente a lo que tenemos nosotros acá. Y dependiendo de las comunidades también va cambiando. O sea, Sí. de repente los lafquienche hablan distinto un poquito a los que están arriba en la montaña. Exacto. Tienen sus variables Tienen sus dialectales. variables y eso es natural, pero eso no impide que no se entiendan, ¿no es cierto? Se van a entender igual. Claro, se entiende. Lo mismo que nos preguntaban en YouTube y muy interesante, ¿cierto? Nos preguntaban por los mapuches argentinos, Claro. si hablaban distinto o no. Sí. Yo les respondía, ¿no es cierto?, que obviamente con un poquito, un acento distinto, pero es como yo me puedo entender con un argentino perfectamente, ¿no es cierto? Claro. Incluso yo creo que nos parecemos más en el mapudungun que en el español. A ese nivel. Totalmente. Eso nos une también con los argentinos mucho, Claro. porque compartimos nuestro pueblo originario. Vamos entonces con ahora los plurales. ¿Ah?
con los grupales, más que los grupales. Claro. Nuestro, cuando somos un grupo, ¿no es cierto? Nuestro Ta'in. 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 Claro, ahí hay ¿Es una. como una N? ¿O cómo es? Ta'in. Ta'in. Sí. Ta'in. Ta'in, claro. ¿Y el cuyin? Cuyin es el animal o también se usa como dinero hoy día. Dinero o animal, Claro. Que antes se transaba con. Siempre vamos a ir dándoles también a ellos ciertos datos culturales. Por ejemplo, este dato es muy bueno porque Juan a mí me enseñó que cuyin significa hoy en día dinero. Claro. Hoy en día significa cuyin, dinero, pero antes eran los animales porque con eso se transaba en la Era, economía claro, mapuche. un elemento de transacción. Era un elemento de transacción, el ganado. Claro. A pesar de que igual hoy día en algunos casos yo he escuchado que la plata también tiene su propio nombre. Pero, Claro, seguramente Sí, se no. generó su propia palabra. claro, pero hoy día se escucha cuyin, lo van a escuchar tanto. Si tú tienes cuyin, Tú tenés cuyin, claro, tú tenés cuyin y fei. fei, claro. Fei. Nien. Fei es pero, sí. Claro, pero también lo podemos usar como animales. ¿Dónde está tu animales, por ejemplo? Cheu Mulei Tain Cuyin, por ejemplo. ¿Dónde está nuestro animal? Sheu Moli, Cheu Mulei, Mulei. claro, Mulei Mulei. Tain Cuyin. Sheu Mulei Tain Cuyin. Claro, ¿dónde está nuestro ¿Dónde está tu ganado Claro. o tus animales? los animales? O si quisiéramos usar un sustantivo que es el Rakiduam, que es pensamiento, por ejemplo, podríamos decir Ajá. Cheu Mulei Tain Rakiduam. ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro pensamiento? Claro, Mira, Cheu Mulei qué bonito eso. Tain Rakiduam. ¿Dónde está nuestro pensamiento? Claro. ¿Y qué significaba otra persona que decía en el YouTube Nehuen para ustedes dos? Nos puso. ¿Qué es el Nehuen? El Mucho Nehuen. Nehuen para ustedes. Fuerza, Nehuen, Fuerza. claro, pero fuerza de una energía especial, es Una un- energía más que, claro, una energía positiva, más que una fuerza física. claro. Entonces, Ya. normalmente, Nehuen igual para todos los que están aprendiendo, porque igual no es fácil en algunos temas. O sea, si nosotros ponemos ahí, claro, Tain Nehuen, Tain nuestra Nehuen. fuerza, Claro. nuestra energía de Amul Sugun. Y ahí, claro, también podríamos preguntar, Cheu Mulei Tain Nehuen, ¿dónde está nuestro Nehuen? ¿Dónde está nuestro Nehuen? ¿Dónde Claro. está nuestra energía? Claro. Qué bonito. Vamos con la siguiente peña. Con Tamun. Para ustedes, todos ustedes. Claro, ustedes no excluimos todos, nosotros son ustedes. Ustedes. Claro. El Tamun. Tamun. Ahí está la U esa que cuesta pronunciarla un poco. Tamun. Es como Tamun. 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 Es Tamun. como una U más baja, así. Claro, Tamun. ¿Cierto? Tamun. 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 Y Macuñ. Macuñ en manta. Manta. Macuñ, claro. Macuñ. 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 La manta. O sea, su o sus mantas. Sus porque es de mantas. ustedes. Claro, Sus mantas. claro. Tamun. Cheumolei Tamun. Tamun Macuñ. Claro, ¿dónde está su manta? ¿Dónde están sus mantas? Claro. Cheumolei Tamun. Macuñ. Y puedo ponerlo así con el com. Cheumolei com Tamun Macuñ. Porque el com es todas sus mantas. Claro, claro. ¿Dónde están todas sus mantas? ¿Dónde están todas sus mantas? Claro. El com ahí lo podríamos poner para como todas, ¿cierto? Todas, claro. Todas sus mantas. Claro, porque recuerda que en mapuche tiene varias mantas, de hecho hay manta para los loncos, Ajá. para los conas, etc. Tenemos varias mantas, entonces Correcto. podríamos referirnos a eso. Y o podríamos poner Nehuen también. Claro. Tamun Nehuen, por ejemplo. Cheumolei Tamun Nehuen. Claro, Cheumulei Tamun Nehuen. ¿Dónde está toda su energía? ¿Ah? Claro. Haciendo como un discurso ahí. Claro. Cheumolei Tamun Macuñ. Claro. Y finalmente, El Tañi que se vuelve a repetir, como le decía, si se vuelve a fija. repetir, mire, ¿ah? Claro, 4 veces está repetido. 4 veces se usa para el yo, para él, para ellos dos y ellos todos. Correcto. Entonces ahí tenemos el Tañi Zañue. Zañue, es decir, a veces pueden encontrarlo incluso con S, Ajá. con D, pero es Zañue. Sañue. Zañue, claro. Medio Zañue. una palabra media difícil esta. Zañue. Sañue. No, Claro. no tanto. ¿No tanto? No tanto. Sí, Sañue. la Z como de Andalucía. Claro, exacto. Zañue. Una Z de Andalucía, recuerden eso. Claro. Eh, Entonces ahí, por ejemplo, ponemos Cheumulei Tañi Zañue. correcto. ¿Dónde están sus cerdos, sus chanchos? El chancho, el Claro, cerdo, el puerco, Claro, el cochinito, como se dice en otros países.
El puerco. De ahí viene la palabra porquería. La porquería viene del puerco. Ah, mira, Sí, mira. Curioso, ¿eh? Uno que sabe un poquito. No, pero bueno. Entonces, vamos repitiendo, Peñín. Bien, repitamos. Mi, Tañi, tú, Tami, su, Tañi, nuestro, nuestra, Tayu, su, Tamu, su. Tañi, Nuevamente, nuestro, Taín, su Tamun, y finalmente su. Tañi. Perfecto. Vamos a poner entonces, vamos a ponerlo acá el español para que no se nos olvide, ¿les parece? Bien. Aquí entonces es mi, ¿cierto? Acá tenemos tú, sin el acento, porque con el acento en español significa pronombre personal. Esa es de diferencia, pues, ¿ves? Hay diferencia entre el tú con Con el acento tilde, y- cuando es tilde es pronombre personal, cuando no hay tilde es adjetivo posesivo, tu casa, tu perro, tu energía, ¿ok? Su de tercera persona, ahí está, ¿cierto? Ahora, nuestro, ahí está, Nuestra. se nos agrandó un poquitito, vamos a achicar. Vamos a achicar aquí un poquito para que nos alcance ahí. Tamu, Puesto. su Ah. o vuestro, exactamente, muy ¿Puede bien. ser vuestro? Claro, porque puede ser vuestro. Mm, Puede ser vuestro o su, ¿cierto? claro. Vamos a poner así. Vuestro, para los amigos que utilizan más esta forma en España, ¿no es cierto? Donde aquí en Latinoamérica no se utiliza ya mucho el vuestro, vuestra para la segunda persona plural, ¿cierto? Ustedes, que allá se dice vosotros. A todo esto hay que decir para los amigos españoles. El ustedes es de Latinoamérica, vuestro, vosotros, vosotras es en España, Ah, bien. ¿cierto? Hay que tomarlo en consideración. Y ellos, su, Su. ¿cierto? O suyo también. O suyo. Entonces, esto se repite en la parte de aquí abajo. Esto de Exacto. acá Lo mismo. se repite exactamente aquí abajo, nada más que van cambiando, fíjese, entre el nosotros dual cambia el adjetivo posesivo, lo mismo con el tamu, como tamun, Claro. y tañi, aquí se mantiene. Se mantiene. ¿Bien? Vamos, entonces yo voy diciendo en español y tú dices en mapudungun. Bien. Mi casa, Tañi. mi casa, Tañi Ruka. tu madre, Tami Ñuque. su padre, Tañi Chao. O Fei Tañi Chao. fei, tañi, chao. Claro. Tregua era Perro. perro, nuestro o nuestro perro, sí, nuestro perro. Claro. Tayu Tregua. Vuestro o su ñarqui que era Gato. gato, vuestro gato o su gato, Tamu Ñarki. Ñarki así. su caballo, Tañi Kawel. nuestra fuerza, Taín Newen. vuestro o su macuño, ¿qué era macuño? Manta. Manta. Tamun Macuin. Y finalmente su zañue, ¿qué era zañue? Cerdo o Cerdo o puerco, puerco. chancho. Tañi Sañue. Tañi zañue, Zañue. zañue, tañi zañue. Zañue, claro. Esta Tañi Z zañue, que... la Z. Ya, Z. Claro, aquí yo quiero decir dos cosas antes de finalizar, ¿no es cierto? Que es muy importante para el entendimiento entre todos nosotros que somos integrantes de este territorio, que comprendamos, ¿no es cierto?, a entender, porque a partir de las clases que hemos hecho con Juan, yo me he dado cuenta que en vastos sectores de la población en Chile, por ejemplo, de escasos recursos, que hablan, ¿cierto?, con una forma particular que muchos sectores de la población tienen de hablar,
sobre todo en el campo y en la ciudad, una increíble cantidad de influencia tiene el mapudungún. Por ejemplo, cuando tú escuchas a un guaso hablando así, sí, ¿cómo estás? Sí, pues. Ya. De ahí viene esa Z. Sí, ¿tú crees que viene de ahí? O el cuaso mil, esa forma de arrastrar, ese 3, 4, de arrastrar esa forma de la TR, también viene del mapudungún. Entonces, si nosotros nos podemos conocer más, ¿no es cierto?, van a haber menos estereotipos. También vamos a estar cooperando, Juan, ¿no es cierto?, a que haya menos discriminación entre los sectores de la población. Porque todo eso viene de aquí. No es porque la gente hable mal ni nada, sino que son influencias que tenemos de nuestro pueblo originario. Claro, así como el mapuche en algún minuto igual toma palabras prestadas, Claro, de repente. Exactamente. Pero Sí. cooperar un poquito menos, a que haya menos estereotipos, ¿no es cierto? Claro. Y yo creo que más que es conocer el idioma, conocer la diferencia que tiene con respecto al otro. Yo principalmente, de mi área que es informática, me he sentido muy a gusto con el curso porque he ido aprendiendo la lógica que tiene el mapudungún. Claro. Y eso es más que un idioma. Pues, a pesar de que lo sabes, le encontraste la lógica, claro, porque te metes en el estudio gramatical, entonces vas entendiendo las profundidades del idioma. Entonces tenemos de hecho varios proyectos con Maximiliano aquí justamente para ir jugando con ese tipo de elementos. Así es. Vamos a aprovechar de anunciar aquí que estamos por sacar un juego familiar de mesa. Vamos a sacar un juego de mesa. Así que se tienen que puro ir ahora a mamulsugun.cl, se tienen que inscribir en el boletín, ¿no es cierto, Juan? Claro. Para que apenas saquemos ese juego de mesa, lo tengan en sus casas, porque está quedando realmente increíble. Y así otros juegos que yo creo que vamos a ir haciendo. Y así otros juegos, vamos a ir sacando DVD y cosas para poder apoyar a las familias a aprender este hermoso idioma nativo. Y última cosa que nos habían hablado en YouTube. ¿Existe o no existe la R? Esa R que un amigo un poquito enérgico nos dijo que cómo lo decíamos si eso es del inglés. Sí. Bueno, yo le quiero decir al amigo y a toda la gente que el fonema R sí existe en el mapudungún, tal como existe en el chino mandarín, tal como existe en otros idiomas. Esa R no es solamente del inglés, de modo que sí existe. Bueno, yo con respecto a las preguntas... Pregúntenle a una papay. Claro, yo ahí, bueno, primero de todo agradecer a todos los que han comentado, así que muy agradecido, a pesar de que igual mucha gente quizá de repente pueda sentirse molesto con alguna situación. Sin embargo, el mapudungún ha tenido cierta pérdida, ya que generalmente nos puede llegar a diferenciar de lo que podamos decir acá. Y yo valoro mucho eso, creo que de nuestra parte igual va a querer un esfuerzo en verificar. Y vamos a reforzar también, de hecho en algún minuto comenté por ahí que vamos a reforzar el uso de la R, el uso de la Z con personas más nativas. Exactamente. Sin embargo, lo que nosotros estamos tratando es acercar un poco el mapudungún a través de nuestra experiencia en general para que puedan ir entendiendo, porque también si lo dejamos muy nativo no lo va a entender nadie. Claro, pues efectivamente. Entonces vamos apuntando a ese lado. Efectivamente. Señoras y señores, muchas gracias, déjenos su comentario. Aquí justo abajito de este video de YouTube nos pueden dejar sus comentarios y obviamente suscríbanse lo antes posible a mamulsugun.cl, nombre y correo electrónico, y vamos a estar en contacto. Bien. Gracias. Feikai. Feikai. Peu Cayal.